Capítulo 16. El rey de Benaras Dibodasa tenía dos hijas, Ámbika y Ambálika. El hermano de estas, Maitreya, renunció al estatus de príncipe y se fue a hacer penitencia. Anamitra, el primo de Dibodasa, finalmente se convirtió en rey de Benaras. Su hija Nandini se casó con Suafulga. Suafulga obtuvo la posición de maestro venerado en la dinastía Yadu. Vasudeva le concedió a Suafulga una tierra fértil con árboles frutales y en flor, situada a media legua de distancia al nordeste de Mathura. Suafulga lo convirtió en Tapovana, que es un ashram contemplativo y lleno de paz retirado de la ocupada actividad humana. A partir de entonces, Vasudeva abdicó del trono y del reino de Mathura en favor de Ugrasena. Habiendo hecho esto, se retiró a los pueblos para reactivar su riqueza. Inició esta revolución del restablecimiento desde el mismo Tapovana que él había concedido a Suafulga. Reunió a ciertas familias procedentes de la comunidad de negocios y a otras procedentes de la comunidad de agricultores, y así constituyeron la comunidad de Vraj. Con la ayuda de Nandagopa inició y estableció la primera comunidad como una comunidad de buena voluntad. A partir de entonces propagó el cultivo y la cría de ganado hasta las riberas del Yamuna. Se aseguró de que en los campos hubiera agua procedente del Yamuna y multiplicó las posibilidades del cultivo de múltiples cereales y otras ventajas. La mitad de la tierra estaba dedicada al cultivo. Una cuarta parte se dedicó a la cría del ganado y la cuarta parte restante se destinó a viviendas. Aseguró gran cantidad de productos de la ganadería y de comida. 10 años después llevó a Nandagopa a la colina de Govardhan y fundó el pueblo de Vraj. Designó también a Nandagopa como jefe del pueblo y se marchó como monje errante viajando mucho. Suafulga, junto con Nandini, veneraron al dios anual como Indra con himnos que se le dedican en el Veda. Indra era conocido como el señor de las nubes y las lluvias oportunas. Iniciaron el cultivo como un ritual en sintonía con las estaciones y así saciaron a los dioses estacionales, los Rubus. De esta manera, la tierra quedó bajo el cultivo ritualista y en sintonía con las energías de las estaciones. La actividad de cultivo anual fue elevada así al nivel de ritual sublime. Indra el Señor estaba satisfecho con el conocimiento y el esfuerzo de Suafulga, y le concedió el don de que las lluvias se derramasen oportunamente allí donde él estuviera. Akrura era hijo de Suafulga, nacido de Nandini. Akrura nació en la primera fase ascendente de la luna de Aries. La primera fase ascendente es también el primer día del año solar, dedicado tradicionalmente al dios anual. Suafulga, que era un hombre de sabiduría, había dedicado su vida al dios anual en su dimensión hexagonal, las 6 estaciones de un año lunar en los trópicos, y se sintió profundamente agradecido al Señor por la coincidencia del nacimiento de un hijo en el día dedicado al dios anual. Mimó a su hijo con afecto debido a la coincidencia. Incluso cuando Akrura era un niño, el padre lo inició con afecto en el Atakshari, el mantra de 8 sílabas, Om Namo Narayanaya. Durante el ritual del Upanayana, inició también a su hijo en el Gayatri. Como el mantra de Gayatri fue originalmente concebido por Vishvamitra en beneficio del universo, Akrura no aceptó contemplar en él. El rishi Vishvamitra y su linaje de sabios videntes habían recurrido a los mantras de naturaleza mágica. Akrura tenía sus propias reservas con respecto a ellos. Por este motivo se negó a sí mismo la gentil iniciación que su padre le otorgaba. Para él todo trabajo mágico era inferior. Denunciaba la magia fuera blanca o negra. Chandakausika, el contemporáneo maestro de sabiduría perteneciente al linaje de Kúsikas, es decir, de Vishvamitra, también fue considerado por Akrura como mago negro. Chandakausika, que no agradaba a Akrura, guiaba a Jarasandha, el hijo de la tía materna de Akrura. Chandakausika había guiado incluso al padre de Jarasandha, Bruhadrata. Trató a Bruhadrata y a su clan como seguidores del sendero diabólico y por consiguiente ni siquiera cenaba con ellos en las congregaciones. Cuando Akrura nació, Suafulga realizó un ritual muy especial como ofrenda a Indra el Señor.
Profundamente complacido por el ritual, Indra el Señor también lo bendijo, diciéndole que incluso Akrura tendría la misma bendición que tenía Suafulga. De modo que allí donde Akrura residiera en esa región, se producirían lluvias oportunas. En el reino de Mathura, Suafulga era conocido como el gurú de la lluvia. Allí donde no había lluvia o había hambruna, la gente solía venerarlo y le pedían que visitara sus lugares. Y allí donde Suafulga iba, se producía la lluvia. Gradualmente se convirtió en una tradición incluso con Akrura. Heredó la reputación de su padre. Suafulga trataba de convencer a Akrura para que contemplara en Gayatri y continuamente lo persuadía para que lo hiciera. Akrura finalmente accedió a las repetidas súplicas de su padre con la condición de que recitaría el mantra pero no invocaría las bendiciones del Rishi Vishvamitra. En su lugar, invocaría las bendiciones del fundador de la casta de Vishvamitra, el Rishi Sankyayana. Akrura completó su consagración relacionada con el mantra de 8 sílabas y posteriormente buscó la guía de Parasara. Con el tiempo tomó el sendero Vaisnavite y se grabó sobre sus espaldas los símbolos Vaisnavite. Cada vez que el chal se deslizaba de los hombros de Akrura, se hacían notoriamente visibles los tatuajes de la caracola y la rueda sobre sus hombros de complexión dorada. Incluso en su delicado chal blanco, los símbolos estaban presentes junto con la marca Vaisnavite de la frente. La comunidad de agricultores y negociantes que se dedicaban a la tierra y a su cultivo se adaptaron a la manera ritualista de cultivo que impartía Suafulga. Construyeron también cerca sus hábitats y vivieron con gran esplendor y libertad. Distribuían incluso sus excedentes a los pueblos vecinos siguiendo las instrucciones de Suafulga. Akrura creció bajo la benigna presencia de su padre y a través de la contemplación en el mantra óctuple también creció radiante. Como era un rico propietario, continuó su contemplación incluso después de casarse. Aconsejaba y guiaba a la comunidad de agricultores. No adoptó ninguna vocación en particular, sino que permaneció como consejero de las comunidades. Era un ser entrañable entre su gente. Llevaba consigo la suficiente sabiduría de síntesis y era capaz de resolver diferentes puntos de vista y dar consejos con ecuanimidad. Su rutina diaria incluía visitas a casas y se dedicaba a tener agradables conversaciones durante las mismas. Solía adoptar su manera de hablar para que encajara en cada situación y no hablaba mal de nadie. Era agradable y cariñoso cuando conversaba. No revelaba su punto de vista si no estaba de acuerdo con los puntos de vista de los demás. Pero al mismo tiempo no negaba ninguno. Con esa extraña actitud, con una naturaleza suave y agradable, brillaba entre los grupos como una luna. Hacia el oeste de las tierras de cultivo de Suafulga hay árboles frutales plantados en hileras. En medio de los árboles hay senderos de mármol. Estos senderos se extienden hacia el oeste del jardín hasta una longitud de 100 brazos. Allí está la residencia de Akrura. En el recinto de su residencia crecen las sagradas plantas de albahaca negra, Krishna Tulasi. Aquí y allá crecen plantas de hibiscus y flores de jazmín de noche. Las plantas de flores relucen durante las horas de la mañana debido al rocío. Al suroeste de la residencia hay árboles de sándalo. En el hueco de los troncos de los árboles residen cobras con capirotes que llevan el símbolo de los pies de la persona cósmica Vishnu. Debido a la presencia de Akrura, estas cobras dan vueltas por allí sin dañar a nadie. Durante las horas del crepúsculo, Akrura llena las cubas con leche fresca que beben las cobras para luego regresar a sus hábitats. Akrura se regocija con ello en su rutina diaria. Los rayos matinales del sol durante la tercera fase ascendente de la luna de Géminis iluminaban el recinto de Akrura. La residencia miraba hacia el este. Akrura estaba sentado en la terraza mirando hacia el este. Estaba sentado sobre una piel de ciervo y frente a él había una vasija de arcilla decorada en la que se veía la planta sagrada de albahaca negra. Akrura estaba sobre la piel de ciervo en la postura de loto. Estaba ocupado en la contemplación del mantra de 8 sílabas. Los dorados rayos matutinos del sol de Géminis acariciaban la amplia frente decorada con la marca Vaisnavite.
Los ojos semicerrados, la afilada punta de la nariz, los hombros y el delicado chal de seda blanco. El cuerpo estaba sentado en profunda contemplación, quieto como una hermosa estatua. El rosario de cuentas de la sagrada albahaca negra alrededor de su cuello decoraba especialmente la dorada piel de su cutis. Tenía una gentil sonrisa en los labios y su rostro se desplegaba completamente como un loto para recibir los divinos rayos del sol matinal. Akrura abrió lentamente los ojos y cantó himnos a Vishnu. Después tomó las aguas sagradas, se levantó, se puso sus sandalias de madera de sándalo y tomó el báculo plateado. Olió un pellizco de fragante rapé, tabaco en polvo, que extrajo de la caja de rapé. Suavemente se dirigió a las escaleras y las bajó. Su esposa Sútanu, que esperaba su llegada al pie de las escaleras, se inclinó y tocó sus pies como muestra de respeto. Aceptando su muestra de respeto, Akrura prosiguió diciendo: «Iré a la ciudad de Mathura y regresaré». Sútanu: «Hoy mi padre viene a casa por algún trabajo». Akrura: «Tu padre Ajuka es aclamado por el mundo como un Vaishnava puro, pero a pesar de lo mucho que se lo he sugerido, no se ha grabado los símbolos Vaishnavite de la caracola y la rueda. En este mundo contemporáneo, Parásara es el maestro del mundo. Habría sido mejor que tu padre hubiera seguido a Parásara, pero no lo ha hecho. Hoy tengo un trabajo importante que hacer. Me voy a ver a Kamsa. Para cuando regrese a casa será ya tarde. Sería aconsejable que tu padre no me esperara para comer. Haz hincapié en ello». Sútanu: «Ajá, supongo que no estás dispuesto a cenar con él». Akrura: «¿Por qué discutes sobre temas ya conocidos?». Diciendo esto, Akrura avanzó suavemente hasta la puerta de salida y sutilmente colocó sus delicados pies sobre el estribo para montar en el carruaje que ya estaba preparado. El auriga, que llevaba también la marca Vaishnavite en la frente, alertó a los caballos con las riendas, y el carruaje empezó a moverse cobrando velocidad. En media hora el carruaje se detuvo ante la residencia de Kamsa. Los guardas de seguridad y los porteros se inclinaron en señal de veneración. Algunos de los guardas informaron a Kamsa de la llegada de Akrura. Kamsa subió hasta la entrada principal y con veneración dio la bienvenida a Akrura en el palacio. Subieron juntos hasta el piso de arriba del palacio y tomaron asiento cómodamente. Akrura: «Espero que el gobierno de la tierra esté tranquilo. Donde hay paz, hay riqueza. Tú eres valeroso, naciste con una gema en el ombligo». Kamsa: «A pesar de lo mucho que he luchado por esta gente, nadie lo aprecia. Algunos crean disturbios y afirman demostrar que yo he llevado a cabo acciones malvadas». Akrura: «Espero que el resto de la gente te sea favorable. Cuida de los que te son favorables y muéstrales tu afecto. De esta manera serán una facción más fuerte, puesto que serán mayoría». Kamsa: «Vasudeva y mi padre Ugrasena se han convertido en un problema. Vasudeva ha fortalecido a la comunidad de aldeas y ha sembrado las semillas de la revolución. Como consecuencia, ha sido encarcelado». Akrura: «¿Pero no es Vasudeva virtuoso por naturaleza? ¿Acaso no es el virtuoso entre los virtuosos? Incluso ahora no está enfadado contigo. Ayer vi a Devaki y a Vasudeva. Para ti la amistad con él es mejor que la enemistad. Ello te conducirá a una tendencia favorable». Kamsa: «La voz del silencio dice que el octavo hijo nacido de Devaki me matará. En ese caso, ¿cómo puede haber amistad con Vasudeva? Ella ahora se encuentra en el 9º mes de embarazo. ¿Deseas acaso que abrace al niño y lo alimente?». Akrura: «Parece que es tu único modo de trascender el miedo a la muerte. Cuando ves a un enemigo en el otro, éste se convierte en un enemigo con el paso del tiempo. Si lo aceptas como tuyo y lo atraes hacia ti, la enemistad no prevalecerá». Kamsa: «Tu doctrina es extraña. Tengo la sensación de que no está lejos de la verdad». Akrura: «Uno no debería forjar una enemistad por causa de ese sentimiento ilusorio. Cuando no nos sentimos inclinados hacia la luz, nuestra propia sombra cobra importancia. Bajo esa ilusión has moldeado ya a tu padre como a tu enemigo». Kamsa:
Aunque tu doctrina sea cierta en lo que se refiere a mi bienestar, ya es demasiado tarde. Si me lo hubieras advertido antes, las cosas hubieran podido ser diferentes. Ahora, allá donde mire solo encuentro enemigos. Vasudeva, Nanda y todas las comunidades de aldeas constituyen hoy día la banda de mis enemigos. Si liberara a mi padre Ugrasena como acto de buena voluntad, sería como si me insultara a mí mismo. Finalmente, incluso mi lugarteniente Kesi, en quien he confiado, también ha establecido pactos secretos con el emperador de los Kuru. Ha amasado una enorme riqueza y se ha hecho fuerte. Si ahora le pido algo, incluso tengo miedo de que me rechace. Y si hasta él acaba siendo mi enemigo, ¿quién va a ser mi amigo y el que me desee bien? Akrura, no seas emocional. ¿Quién soy yo para ti? Kamsa, tú por supuesto eres el que desea mi bien. Akrura, ese es exactamente tu error. Ignoras a aquellos que te desean bien. Ese no es el camino correcto. Deberías iluminar ese camino. Kamsa, aun cuando tú me desees bien, en general tú deseas el bien a todo el mundo. ¿Qué es lo que obtengo con ello? Si pertenecieras a mi corte real, te podría sentir como a mi propia fuerza. Akrura, para que así sea, no existe más obstáculo que tú. Kamsa, si es así, ¿quieres ser mi consejero y permanecer en mi corte? Lo he pensado muchas veces, pero la modestia se interpuso en nuestro camino. Akrura, los enemigos, los obstáculos y los impedimentos están dentro nuestro y no fuera. Para aquel que puede superar la modestia propia y otras cosas por el estilo, la realización es más fácil. Kamsa, esto es más difícil de encontrar en sangre real, no es compatible. Akrura, podría ser, pero una modestia así no debería extenderse más allá de situaciones deseables. No tienes que sentirte así conmigo. Kamsa, te invito a que seas mi consejero para que me aconsejes en asuntos de estrategia. Akrura, lo acepto. En todo momento seré la persona que desea tu bien y que te aconseja cómo hacerlo. Más allá de esto prevalece la voluntad de Narayana. Es verdaderamente Vishnu quien impregna el buddhi de los seres y los despierta a la acción. Incluso es él quien concluye la experiencia del destino. Kamsa, le he solicitado muchas veces al Maharishi Narada que me inicie en el mantra de Vishnu. Él me sugirió que me daría el mantra de Vasudeva. Para ello me dijo que aún no había llegado el momento. ¿Me iniciarías por favor en el mantra de Vishnu? Tú eres un discípulo de Parásara. Akrura, incluso Parásara es un discípulo de Narada. Cuando el mismo sabio vidente Narada dice que todavía no ha llegado el momento, el único camino es esperar. Además, si tú buscas un mantra, este no funciona. Funciona únicamente cuando son los conocedores quienes lo dan. Kamsa, quiero compartir un profundo secreto contigo. Cuando me enteré del octavo embarazo de Devaki, el miedo se introdujo en mi corazón y aún me persigue. Durante el último mes de Tauro tenía el sentimiento de que alguien me seguía. La noche de luna llena mientras dormía, tuve un sueño horrible en el que 6 niños lloraban a gritos a mi alrededor y el séptimo se convertía en una cobra que comenzaba a arrastrarse por mi cuerpo al tiempo que el octavo niño, con sus prominentes dientes afilados y su perversa sonrisa, aparecía con un tridente en la mano. El bebé miraba como una niña. Desde la oscuridad del cielo oí pronunciar en voz alta: «La octava progenie, la octava progenie». Alterado por el sueño me desperté súbitamente. Desde entonces no puedo dormir. Tengo miedo de dormirme. El miedo a quedarme dormido me produce un profundo dolor en el corazón, como si una uña me perforara. Incluso en ese momento, Kesi estrechó lazos con el emperador de los Kuru en Hastina. Nandagopa declaró la libertad de la comunidad de aldeas y preparó a sus habitantes para que se negaran a pagar impuestos. Los jóvenes de los pueblos parecen haberse unido a la revolución y han comenzado a prepararse en artes marciales. Mis propios empleados del gobierno han comenzado a favorecer a los hombres de Nandagopa recibiendo sobornos de ellos. Recientemente mi propio personal abandonó Madhúbana con 10.000 vacas y vaqueros y se unieron al clan de Nandagopa.
Todas estas noticias me están produciendo un dolor insoportable en el vientre. En este contexto, aconséjame sobre mi deber inmediato. Akrura. El primer deber es ser estable y equilibrado. El segundo es hacer que Vasudeva y Ugrasena vuelvan a formar parte de tus hombres. Kamsa. Esto es casi imposible. Akrura. Intenta ver si es posible. El tercer deber es liberar a Kesi y permitir que se una a la corte real del emperador en Hastina. El cuarto es invitar a los jefes de los pueblos del clan de Nandagopa y honrarlos con generosos donativos de tierra y designarlos como administradores de la agricultura. Kamsa. Eso es igualmente imposible. Akrura. Si es así, deja que el tiempo de la rueda se mueva por sí mismo y espera el momento adecuado.